mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Los primeros meses, 4 meses del cada año, para mucha gente, la gran mayoría probablemente de los que nos están mirando, significa, entre otras cosas, el pago de impuestos. Y eso, además de los impuestos que se pagan durante el año en el IVA, en una serie de otras realidades. ¿Qué tanto entendemos y qué tanto sabemos de los impuestos que pagamos? ¿Cómo sabemos que están bien pagados y que el gobierno de turno está haciendo un buen uso de ello? Vamos a conversar hoy día con Jorge Atria. Él es un sociólogo. Aunque yo antes estábamos hablando y yo le decía 2 veces, le dije que era un psicólogo social de impuestos, pero la verdad es que de repente hay que tener psicología para empezar a ver estas situaciones donde a ti llega un día en que tienes que ir a pagar tus impuestos y quizás a mucha gente ese día de pago de impuestos, sobre todo los que boletean, bueno, es un día difícil, donde a veces tú tienes que tomar decisiones, a ver, lo pago en cuotas, lo pago en 3 partes, o no los pago. ¿Cómo es el comportamiento del chileno en su pago de impuestos? Bueno, lo primero que hay que decir es que no solo en Chile, sino que a nivel internacional, el pago de impuestos siempre evoca esta sensación compleja, una situación difícil que al parecer no manejamos bien, que no tenemos claridad de lo que tenemos que pagar y de si vamos a recibir de vuelta una devolución. Entonces yo diría que en general, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, los impuestos están asociados con un momento complejo que acá en Chile está marcado por la fecha de la declaración de impuestos, y entonces nos confronta con una realidad que en teoría deberíamos conocer un poco más porque estamos pagando impuestos todos los días. Cuando salimos a comprar un vaso de leche a la esquina, un paquete de fideo, ya estamos ahí pagando impuestos, pero sin embargo nos es al mismo tiempo lejana. Y entonces yo diría es una sensación incómoda y en muchos casos las personas se sienten inseguras para hablar de esto, pese a que deberíamos pensar que en tanto contribuyentes tenemos algo que decir. Ahora, y tenemos que sentirnos también como alguien que está haciendo algo importante. Por supuesto. Ahora, ahí hay un punto, Jorge, que es tremendamente determinante. Algo que es tan trascendental, el pago de impuestos, porque el país vive en gran medida de lo que se recibe por parte de su pago de impuestos. ¿Cómo puede ser que haya tantos desconocimientos sobre cómo funciona algo que es tan trascendental para el país? Yo creo que esta es el tipo de áreas que... ¿Hay mala educación impositiva? La respuesta corta, sí. Yo creo que tenemos un déficit relevante y bastante probado ya con la evidencia de los últimos años de que hay una debilidad de conocimiento tributario, no voy a decir una falta de interés porque creo que eso es muy relativo, pero sí tenemos un desafío importante en términos de aumentar la educación tributaria y yo iría más lejos, también la moral tributaria, que es cómo nosotros nos comportamos y cómo normalizamos ciertos efectos, ciertos comportamientos que ocurren día a día y también que ciertas faltas no sean sancionadas. Entonces creo que tenemos un desafío tanto moral tributaria como conciencia tributaria. Y para eso hay que decir que en general las personas hemos tenido una alta estima de que los chilenos somos buenos pagadores de impuestos y que aquí no pasa nada, y lentamente los últimos años hemos ido cambiando nuestra impresión. Entonces diría, nos falta conciencia tributaria, hay más que hacer en términos de generar espacios de conocimiento, también hay una suerte de renuncia o de cesión del espacio de discusión tributaria, porque como se cree que es un aspecto únicamente o esencialmente técnico, que ha confinado un debate de especialistas. Exacto. Entonces hay por delante varios desafíos. Pero eso convengámoslo también, porque hay países, yo he estado en algunos países donde eso se demuestra, se enseña la educación impositiva muy tempranamente, no te digo en básica, no, pero muy tempranamente para que justamente la gente entienda cómo funciona la dinámica del pago de impuestos. Porque tú escuchas muchas veces y muy rápido gente que dice, oye, con los impuestos se las roban y se les van.
Entonces te quiero preguntar, a propósito, tu libro es lo más entretenido que puede haber para una cosa tan difícil como el pago de impuestos. Se llama La olla común, un estudio sobre los impuestos de la ciudadanía. Te quiero preguntar, a ver, ¿cómo sabe un contribuyente que su dinero está bien usado? En ninguna parte del mundo el ciudadano puede decir, pagué mis impuestos, sé exactamente en qué se gastaron y puedo controlarlo peso a peso. Parte del desafío que instalan los impuestos es que uno cede una parte de su libertad para que exista una soberanía, que es el Estado, en que nosotros confiamos que va a poder hacer uso adecuado de nuestros dineros para fines que son de interés común. Ahora, hoy en día se pide bastante más que eso. No tenemos solamente esta ilusión ni nos dormimos tranquilos cada noche diciendo el Estado seguro que gasta bien nuestro dinero. Hoy día sabemos que existe alta desconfianza del Estado, alta desconfianza de las instituciones, y los Estados, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, tienen el desafío de rendir cuentas y ser transparentes para mostrar qué están haciendo exactamente con su dinero. Entonces, hoy día existen maneras concretas. Uno puede entrar a la página del Servicio de Impuesto Interno y encontrar una calculadora de uso de dinero. Entonces uno pone ahí exactamente cuánto pagó en impuestos y le dice, tu dinero de impuestos se gastó aproximadamente esta cantidad de plata en cada una de estas áreas, esto aportaste en el año y esta es la manera como se descompone. Hoy día hay más información que antes, hoy día hay exigencias de transparencia que tiene el Estado y entonces uno puede hacerse una idea bastante precisa del tipo de gasto que existen. Pero por supuesto hay mucho más que hacer de los dos lados. Claro. Para el Estado no basta con poner algunas páginas web a disposición, se requiere más. Educación tributaria existe, pero se requiere más. No existe nada más elocuente, creo yo, que cuando voy a inventar una situación que la he descrito muchas veces, que un día que tú te levantas de tu casa que queda afuera de Santiago y ves que se inicia la construcción de una avenida, que te la habían dicho que se iba a hacer, pero que tú no, y se encuentra y empiezan a llegar camiones, empieza a llegar cemento, empieza a llegar, y tú dices, oye, ahí están mis impuestos. Lo puedes ver también, y yo creo aún más elocuente, cuando te sales de los caminos principales y vas a caminos más bien rurales, en pueblos más bien alejados, y ves buena pavimentación, buenas luces, buena señalización, hay que hacer una comparación muy ligera con otros países vecinos para darse cuenta que eso no ocurre en todos lados. Exactamente. Y hay otros gastos de política pública que nosotros pasamos por alto y damos por normales y en verdad constituyen ejemplos muy elocuentes de buen gasto. Por ejemplo, los planes de vacunación en Chile. El sistema de vacunación, el Plan Nacional de Inmunizaciones, la cantidad de vacunas que cubre, la cultura de vacunación que tenemos en Chile, todo eso tiene que ver también con cómo el Estado ha estructurado esa política pública. En la pandemia lo vimos, la capacidad para negociar internacionalmente, los convenios de conocimiento con universidades, o sea, alcanza todo el circuito, sistema de compra, internacionalización, despliegue a nivel regional, cultura de vacunación. Uno ve que el Estado en varios elementos se puede demostrar tiene capacidad de gastar adecuadamente, lo que no quita que tiene muchos desafíos también. Ahora, Jorge, hay una variante que siempre que se habla del tema impuestos toca automáticamente las fibras de mucha gente. Te lo voy a leer de tu libro. A propósito, el libro se llama La olla común, un estudio sobre los impuestos de la ciudadanía. Voy a leerlo literalmente. ¿De qué se trata? Mira, Chile está entre los países donde la desigualdad económica es muy alta. El 1% obtiene el 22% de los ingresos y el 36% de la riqueza neta, como ilustran los datos de la prestigiosa World Inequality Database. Ese es un tema en términos de la desigualdad económica. ¿Qué tanto altera, por ejemplo, la recolección de impuestos? La desigualdad económica es parte de los problemas graves que enfrentan los países hoy en día. Esto no tenemos que mirarlo con colores políticos, no tenemos que llevar a esta discusión necesariamente a un asunto político. La desigualdad está documentada, con la mejor evidencia a nivel internacional, con los estudios más actuales, existen disparidades que son muy importantes y también muy relevantes, van al alza a nivel global. Chile no es el país más desigual del mundo, como a veces se dice, pero tiene un nivel de desigualdad muy alto. Y un rasgo de esa desigualdad económica en Chile es su concentración, especialmente en el 1% superior. Entonces, el problema con eso es, en primer lugar, el sistema de impuestos tiene que ayudar
aliviar esa concentración. No quiere decir esto tomar de un grupo para darle a otro de manera brusca ni violenta. Es un sistema de regulación que tienen los estados modernos. Entonces, tomar un poco de ahí puede ayudar a generar políticas públicas que beneficien a la mayoría. Pero además, el problema con esa gran concentración económica es que muchas veces esa concentración económica se traduce en beneficios políticos, en posibilidad de ser más escuchado, en posibilidad de controlar más los mercados. Y eso puede alterar también el sistema tributario. ¿Por qué? Porque en realidad es muy difícil llegar a asegurar que esos grupos paguen. Existen hoy día muy buenas evidencias de paraísos fiscales, desplazamientos globales de recursos, cadenas con intermediarios que van atravesando países y jurisdicciones. Entonces es muy difícil para cualquier administración tributaria fiscalizar adecuadamente esos recursos y existen muchas estrategias legales para diferir ese pago. Entonces yo diría, altera porque es muy difícil hacer que paguen, y al mismo tiempo, mientras más concentración económica existe, es más difícil para las instituciones hacerle frente a esa acumulación de poder, de oportunidades, de ventajas. Fíjate que es bien interesante un acápite que tú pones en tu libro, que yo lo había escuchado antes, pero que no es algo que se comente demasiado, que es exactamente la lógica inversa. Cuando el sector más pudiente, más rico, dice, ¿saben? Queremos pagar más impuestos. Y eso se ha dado en algunos países, tú de hecho los destacas acá, varias agrupaciones tales como Millonarios Patriotas, Patriotic Millionaires en inglés, Millonarios por la Humanidad, otra organización, Millionaires for Humanity, o Cóbrenme Impuestos Ahora, Tax Me Now, enviaron una carta en enero del 2024 a los participantes del Foro Económico Mundial en Davos para pedir que les subieran los impuestos a ellos. ¿Por qué? Porque tienen más. Esa es una cosa que uno dice, humanamente debe ser de las cosas más decentes que uno ha visto, pero ¿qué tan común puede ser algo así? Para mí es importante mostrar eso, porque uno puede simplemente asumir que todos odiamos pagar impuestos. Sí. Y ese es un debate que la ciencia hoy en día a nivel internacional disputa. No es simplemente asegurar que todos odiamos pagar impuestos. De hecho, parte de lo que muestra el libro es que para un grupo no menor de la ciudadanía, pagar impuestos es también concebido como un deber cívico, una forma de ayudar a los demás, e incluso, un porcentaje un poco menor, una forma de ayudar a los que menos tienen. Entonces, esta idea de deber cívico, de identidad, tiene que ver también con una concepción amplia de patriotismo. Y parte de la investigación apunta a mostrar eso. No podemos asumir que toda la gente odia pagar impuestos. E incluso en el grupo en que uno podría pensar que es más lógico odiar el pago de impuestos y resistirse a pagarlo, existen segmentos que están cada vez más dispuestos a decir, estamos constatando una reducción del pago de impuestos en nuestro segmento, es importante reponerlo porque eso ayuda al país. Y esto se nota especialmente en Estados Unidos, que tiene una cultura de contribuyente bastante fuerte. También existen ciertos segmentos en el Reino Unido, en Alemania, y yo creo que es una invitación interesante para discutir en Chile. No asumir que simplemente todos odian el pago de impuestos y pensar como país cómo hacemos para aumentar ese orgullo, sentir lo importante que es ese compromiso de aportar al país y también quizás invitar a otros, motivar a otros a que lo entiendan de esa manera y no simplemente como esta batalla política de dos grandes grupos. Mira, yo estuve mucho tiempo en Estados Unidos estudiando allá. Y a mí siempre me impresionó que en términos de lenguaje, el concepto de contribuyente es casi un concepto de premio de la patria. Tú eres el contribuyente y ellos se tratan de contribuyentes. Así, que no es una cosa que en el mundo latino quizás sea tan parecido, pero el concepto de el que paga sus impuestos, el que es contribuyente a la sociedad, ¿qué tanto sientes tú que puede calzar con nuestra propia realidad? Nosotros no tenemos una identidad de contribuyente. Tenemos, yo diría, una identidad débil de ser ciudadanos. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en estos procesos que ha enfrentado el sistema político chileno de voto obligatorio versus voto voluntario. Tradicionalmente la idea de ciudadanía incluye la concepción de contribuyente. Y por eso es que en países como Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, uno puede entender que el concepto de contribuyente es usado como sinónimo de ciudadano.
Yo me atrevería a decir que en Chile el concepto que más nos identifica a nosotros es el de consumidor. Tenemos Claro, mucha conciencia de de consumidor, consumidor, no de y contribuyente. nosotros Claro. alegamos si en la boleta vemos que nos estafaron con 4 pesos, vamos a ir a reclamar al mesón y vamos a decir, aquí yo estoy perdiendo. No tenemos esa sensibilidad para alegar en calidad de contribuyentes porque sentimos que nuestro dinero no está bien gastado o porque no entendimos suficientemente lo que vimos en la página web. Y parte de lo que dice el libro, de hecho el último capítulo, es una invitación a una ciudadanía contribuyente, que en otros idiomas sería un doble refuerzo, porque en verdad ser ciudadano es ser contribuyente. Entonces, ¿por qué decirlo 2 veces? Porque yo siento que en Chile tenemos poca identidad de contribuyente. Entonces, asociar ciudadanía contribuyente entre sí es una manera de recordarle a las chilenas y chilenos que tenemos que hacer eso presente. Tú lo recordaste en tu libro, ese segmento El Sábado Gigante, Sí, donde se hacía una tómbola, la tomboleta. y la tomboleta, y que se ganaba una cantidad bastante, hasta casas, autos podías ganar, pero para participar tenías que presentar creo que 20 o 30 boletas pagadas, Sí. que era una forma, si tú quieres, indirecta para decir, oye, el IVA está pagado, tú pagaste tu impuesto a la hora de comprar y por lo tanto puedes participar. Sí. Y eso es una, me parece, muy ingeniosa manera de estimular el pago de impuestos y sobre todo en el caso del IVA. Es parte de la estrategia que han utilizado distintos países, que es estimular loterías tributarias o incentivos vía juegos y concursos para que la gente se autorrefuerce de exigir su boleta. Y de hecho yo diría que todavía persiste en alguna medida a nivel latinoamericano esta imagen del chileno que lo salen persiguiendo el kiosco para pasarle su boleta porque compró incluso un chocolate chico. Entonces algo de eso queda, Sí. y por eso no podemos desestimar la cultura tributaria en términos de, al menos por incentivo, existe todavía un refuerzo importante. Tienes el temor de la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, pero yo creo que en los últimos 10 años hemos visto casos tan escandalosos de corrupción, tan fuertes de uso de ideológicamente falso de boleta, delitos tributarios en general, que algunos quedan o impunes o bien la gente siente que no fueron sancionados debidamente. Claro. Y presento los resultados en el libro, que uno dice hay que tener cuidado porque esto no es eterno, tenemos que reforzar esta moralidad tributaria y recordar lo importante que es pagar impuestos. Voy a cerrar el libro porque ahora viene la última pregunta sobre un fenómeno coyuntural. Cuando tú tienes un presidente en Estados Unidos que usa como arma los aranceles, ¿qué es un arancel? Arancel es un impuesto. Tienes en arma los aranceles. ¿Qué tanto sientes tú que el concepto de pago de impuestos se altera muy brutalmente y de pronto tú te das cuenta que el pago de impuestos deja de ser muchas veces la contribución para que el Estado funcione de una determinada manera y pasa a ser una variable ideológica? Bueno, ahí lo vemos utilizado de una manera que en general no discutimos en Chile, que es con objetivos de economía internacional y de relaciones internacionales. Claro, incluso tú lo usas para, qué sé yo, de alguna manera someter a un tercero, diciéndole, a ti te voy a poner 150% de aranceles por algo que necesita ese país. Sí. Yo creo que eso es una parte de una confrontación económica y de una estrategia que no veíamos hace tiempo, que no es nueva, pero que no veíamos hace tiempo a nivel internacional. Y creo que efectivamente pone en discusión hasta qué punto uno debería utilizar esto en la medida que está dañando a grupos dentro del mismo país. Sí, claro. Son también estadounidenses los que ven que se están transformando los precios para adquirir ciertos bienes que para algunos son muy necesarios. Entonces, claro, creo que de alguna manera introduce una variable económica en un momento que puede complicar a muchas personas. Dentro de Chile y a nivel internacional en general, el sistema tributario cumple varias funciones. Entonces, uno tiene que ver ahí hasta qué punto eso se pasa a llevar. Los impuestos sirven para recaudar, los impuestos sirven para redistribuir, los impuestos sirven para regular. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado y tratar de estar revisando constantemente el sistema tributario para que esto no afecte. Obviamente lo que vemos hoy, creo yo, distorsiona mucho las relaciones económicas internacionales y tiene un daño concreto definitivamente en la ciudadanía. Por último, ahora sí, ¿tú sientes que, por ejemplo, en la educación media debiera empezarse a enseñar y entender cómo funcionan los impuestos?
Existen iniciativas dentro de las transformaciones curriculares que ha habido en los últimos 10 años de incorporar elementos ciudadanos en los cursos cívicos que existen hoy día en los establecimientos escolares. Incluso a nivel de educación básica se han intentado y se pone a disposición de los profesores y profesoras ciertos contenidos sobre los impuestos. Lo que pasa es que esos contenidos a nivel de educación básica, y me atrevo a decir que harto en educación media también, depende de si el profesor los quiere incorporar o no. Entonces ha habido acercamiento entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda en orden a incorporar esto en currículum. Existen ciertos contenidos, pero falta mucho más por hacer. Y aquí me parece que es bien importante hacer el paralelo con la educación financiera. Hoy día existe mucho más conciencia de que hay que tener una billetera saludable y tener atención con lo que uno debe y tener un buen comportamiento crediticio. Todo eso es importante. Pero yo creo que es bien importante, por no decir más importante, tener claridad como ciudadanos, primero, de que nosotros somos contribuyentes, lo importante que es lo que nosotros aportamos y lo que nosotros recibimos a cambio por eso. Si no tenemos conciencia tributaria de que somos contribuyentes, no tenemos claro lo que aportamos, es muy difícil que todo lo demás pueda funcionar adecuadamente. La última, ahora sí la última pregunta. Oye, el concepto que en alguna vez fue bastante utilizado de paraíso fiscal, países que no cobran impuestos siempre y cuando tú les lleves la plata. ¿Eso qué tanto altera todo esto? Eso lo altera enormemente. ¿Sí? Aquí hay que ver las discusiones a nivel de la OECD, de los grupos más grandes de países del mundo. Todos estos G20, OECD, han planteado una y otra vez que los paraísos fiscales constituyen una competencia desleal y que generan un drenaje de recursos para los países que tienen sistemas tributarios y que los obligan muchas veces a hacer una suerte, lo que se llama hoy día una competencia hacia abajo, hacia el fondo, porque están obligados a bajar impuestos en la medida que saben que existe otro país cerca que no está cobrando nada. En el libro también aparecen unas tablas que muestran, por ejemplo, América Latina tiene esta curiosidad de que tiene al menos 10 paraísos fiscales, donde casi se cobra cero, y lo que significa eso en ganancia para esos países, y para otros países como Chile lo que significa en términos de pérdida. Sí. Están vigentes, cada día son más sancionados y monitoreados, pero están completamente vigentes, son parte de las estrategias de desplazamiento de recursos opacos. Cuando nos interesa seguir la ruta del delito y el crimen organizado, que existan sigue siendo una amenaza y es una obligación en términos de justicia tributaria internacional exigir que se reduzcan y que haya más transparencia, no solo para que se acabe esa competencia desleal, sino que para que los recursos no se desplacen y sean utilizados bien en política pública interna. Jorge, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día conversando un poquitito sobre algo tremendamente complejo para mucha gente, porque es difícil, no es una cosa fácil, y sobre todo cuando es plata tuya que se va para otro lado. Tu libro se llama La olla común, un estudio sobre los impuestos y la ciudadanía, que está disponible, y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Y a todos ustedes, muy buenas noches, que les vaya muy bien, nos encontramos mañana.